Nacional de Transporte Público de Pasajeros intra e interprovincial, FENACOTIP. ¿Cómo está, abogado Gómez? Buenos días a través de Radio Sucre Play, Sistema 2080. Buenos días, don Vicente, buenos días a todos los panelistas y buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Bueno, gracias por la invitación y listos para conversar sobre los temas que en el transporte yo dirijo. Así es, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, lo más fuerte para este fin de año, me imagino, mi querido abogado. ¿Qué nos puede comentar sobre los resultados de este último feriado? Bueno, yo creo que podemos hablar de algo satisfactorio. Tenemos información, hemos monitoreado a nivel nacional la situación, cómo se han desenvuelto los terminales terrestres, en la situación de las vías, cómo ha estado el comportamiento respecto a accidentabilidad, y creo que podemos decir que en accidentabilidad podemos hablar de cero. En la situación de los terminales terrestres, la afluencia de pasajeros, pues lógicamente han tenido varios destinos, tanto Guayaquil como Quito, que son los principales, generalmente han despachado a ciertos destinos, y la afluencia, desde luego, no puede compararse como un feriado como antes de la pandemia, pero si nosotros nos ponemos a hacer un estudio un poco comparativo, creo que estamos en un 70-80%, que me parece muy bien frente a una situación de un país que todavía no se reactiva económicamente, ¿no? Entonces, frente a esto me pareció positivo, podemos decir, este feriado para la transportación. Positivo. ¿Económicamente el resultado? Le decía que si nosotros comparamos entre un feriado, del feriado de los muertos, que le llaman, ¿no?, de los difuntos, de antes de la pandemia con el de ahora, estamos en un 70-80% frente al 100% del de antes de la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos parece el comportamiento bien, porque nosotros teníamos todavía un 60% de frecuencia que nos autorizaban, el resto no podían autorizar, tuvieron que abrir turnos extra para poder salir, y eso hizo que el crecimiento se viera reflejado. Guayaquil, por ejemplo, despacha el terminal en un feriado de los muertos entre 95.000 y 100.000 despachaba. Hoy por hoy se han despachado entre 70 diarios, ¿no? Entre 70.000, 75.000. Entonces, eso nos parece que ha habido un crecimiento frente a todo un año que hemos tenido de pandemia y de restricción. A ver, ahí no le entendí. Diariamente antes despachaban 75.000, hoy 90.000, así es. No, lo contrario. Antes de la pandemia, en un feriado para los difuntos, se despachaban hasta 95.000, casi 100.000 usuarios, diarios, pero, para diferentes destinos. Ahora hemos llegado, si usted hace entre el terminal terrestre un comparativo, la suma entre el terminal Jaime Roldós y el Pascuales, usted hace una suma, está entre 75.000, 70.000, desde el 31, desde el 29, diríamos, 29, 30, 31, 2, que lógicamente se despachó para estos destinos. Diariamente. Claro. Esto también hay que añadir, que la gente fue mucho a la playa en carro particular, ¿no? Se han desplazado, lógicamente, también en carro particular. Eso nos vio el sector turístico. Vemos que desde luego tenemos información que estaba full, o sea, lamentablemente ya no había para reservar. Eso tuvimos información. Los destinos que legalmente la gente ha ido más es a la zona de Santa Elena, Villamil Playa, a la zona de Manaví, a la zona de Cuenca, a la zona de Riobamba. Ambato también ha tenido su afluencia, tanto de Quito también en la misma situación. Esmeralda, la Manaví, el tema de Ambato, esos son los destinos que más pegaron. Riobamba, esos son los destinos que más han pegado la afluencia. Entonces, eso nos da una satisfacción de que los terminales se han manejado bien y que de luego con la información ha estado al día. El abogado Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP. Abogado, dentro de las rutas normales
diarias que ustedes tienen, para este feriado, ¿solicitaron más rutas? ¿Fue necesario? Claro que sí, porque nosotros teníamos una restricción de hasta el 60%, por lo menos Quito se despachaba solamente hasta el 60% de frecuencia. Tuvo que abrir esa restricción y desde luego se despachó el 100%. Hubo un día que tuvo que despacharse más de las frecuencias adecuadas, porque a veces la gente viaja en un determinado día, dígase usted el primero o el 31, la gente se amontona a viajar y hay que abrir la estación de frecuencias extras que le llaman, no con la misma afluencia, le decía, de los años anteriores, pero sí se tuvo que abrir, principalmente el 31 se tuvo que abrir. 9 minutos para las 8 de la mañana. Abogado Gómez, ¿cómo fue el comportamiento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tanto en lo administrativo y tanto en el control de carreteras? Bueno, yo creo que dentro de eso sí venimos haciendo un trabajo con las provincias. Cada provincia tiene su presidente de su unión, tiene número de filiales dentro de los terminales y siempre con anticipación a un feriado nos reunimos los transportistas, los dirigentes para organizar el operativo que le llamamos, ¿no? Dentro de este operativo creo que lo principal es que no estén deteniendo vehículos haciendo operativos innecesarios, sino más bien estar vigilante de que se haga una fuerte desenvolvimiento en la vía. Yo creo que dentro de esto se ha cumplido y que por ahí ciertos problemas no dejan de haber, ¿no? En la situación particular principalmente, pero dentro de lo que nosotros esperábamos se cumplió a cabalidad lo que habíamos organizado, tanto la ANT, tanto la CTE, tanto los terminales terrestres que siempre son acuciosos en el tema y desde luego nosotros la transportación cumpliendo con el tema de bioseguridad, con el tema de que tenemos dentro del proceso todavía de seguridad sanitaria, pues lógicamente nosotros dándole el cumplimiento. Esa articulación hace bien, esa articulación y este feriado hemos tenido este resultado. A través de Play 95.3 FM, Sistema 2080M, Sucre 700 AM, el abogado Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transportes Públicos de Pasajeros intra e interprovincial. A nivel de accidentes dentro de su gremio, ¿nos puede reportar algo, abogado? ¿Nos puede informar? Bueno, son leves, ya le digo. En Puerto Cayo hubo un encunetamiento de un vehículo, de un bus, pero no hubo heridos ni nada por el estilo. En ciertos lugares han habido así pequeños situaciones que no han tenido ni siquiera han servido para reportar porque se ha solucionado en el momento. Graves no tengo reporte y frente a esto nos sentimos satisfechos justamente por ese resultado ahorita en este tema tan difícil que está. Gracias a Dios. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, abogado Gómez. Muchas gracias. Saludos cordiales, abogado Abel Gómez. Debemos de colegir a propósito de sus declaraciones de que ha sido bueno este feriado, que el movimiento se puede sostener con el valor del diésel a 1.90. Bueno, eso sí tengo que decirlo categóricamente. Este tema tiene que nuevamente entrar a discusión. Hemos dejado pasar el feriado, no queremos interrumpir, no hemos sido personas que han estado haciendo prensa tratando en lo posible de discutir sin antes llegar a acuerdos con el gobierno. No, definitivamente no. Lo poco que iba a percibir la gente en esta recuperación de este feriado, pues lógicamente la mayor parte se la ha llevado el diésel. Y recordemos que son por galón, se están llevando el 21 centavos en la última subida. Entonces, frente a esa situación, la gente está muy descontenta porque la medida compensatoria no ha ido de la mano. Entonces, frente a este tema, sí es un tema que tenemos a futuro que primero conversar, como lo hemos venido haciendo con el gobierno nacional, con el presidente, con la ministra de gobierno, con el ministro de transporte, y llegar hasta cierto punto a conocer cuál es la hoja de ruta a seguir frente a este tema, porque la transportación tiene tarifa regulada, y frente a un tema de tarifa regulada ha recibido un golpe que no ha tenido compensación. Y a propósito de aquello, ¿cómo están las reuniones? ¿En qué tiempo se vuelven a reunir, vuelven a dialogar? No, esto tiene que ser inmediato. Esto tiene que ser inmediato. O sea, hemos tenido 4 meses de reuniones pensando en que se iban a recoger las recomendaciones
las recomendaciones, porque nosotros no fuimos con propuesta a exigir ni nada por el estilo, hemos ido a recomendar cuál es la hoja de ruta a seguir por la experiencia que tenemos y desde luego colaborando con el gobierno que desde luego debe tener las organizaciones sociales, las instituciones, las empresas deben de tener esa predisposición de apoyar al gobierno para sacar el país adelante. Entonces, con esa predisposición nosotros hemos ido a sugerir, a decir qué se debe hacer, cómo lo debemos hacer para que no impacte al pueblo. Pero finalmente entramos directamente a una situación de fijar precio del combustible, que tiene toda la potestad del Estado a través del gobierno en turno, ¿no? Tiene pero frente a cuando usted fija un precio, lógicamente, desde ahí en principio se dejó a un lado todo lo conversado. Y más allá de esto, automáticamente la siguiente pregunta de nosotros, bueno, si esa es la política pública a seguir en cuestión económica, bien, no hay problema, están las cartas echadas. Ahora, ¿qué hay frente a la regulación, frente a la compensación en la regulación que tiene que dar como Estado? Porque a mí me regula todo el Estado, todo. Lo único que yo hago es poner el bus. Pero ahí en la regulación es prácticamente del gobierno a través de la NT, del Ministerio de Transporte. Ellos saben cómo debo rodar y cómo puedo rodar y a dónde debo rodar. Entonces, que me digan cuál es el costo por kilómetro que me van a dar para nosotros poder dentro de nuestro ingreso presupuestario. También en función de su respuesta a esta última inquietud, debemos de asumir que por el desarrollo del país, ustedes no tienen en el norte la posibilidad de una paralización de la transportación interprovincial. Yo creo que desde el gobierno tiene que nacer esta política, ¿no? Y ya nació. El presidente, desde luego, dentro de su esquema o eslogan, dice el país del encuentro. Nosotros estamos también en la misma línea. Debemos encontrarnos los ecuatorianos, pero aterrizados frente a una realidad. No queremos encontrarnos para estar en la misma situación y pronto que los sectores o las organizaciones, como en este caso nuestro sector, llegue a quebrar. Ya en este momento las cosas son con números. Hay cosas que indispensablemente deben de revisarse y eso tiene que conocerlo, porque lo de nosotros es estructura de costo, solo estructura de costo, y lo hemos demostrado, lo hemos presentado, lo hemos discutido y hemos coincidido y estamos de acuerdo. Pero cuando ya se llega a la situación de tomar decisiones, generalmente pues esta situación se la comienza a politizar y es lo que verdaderamente a veces nos genera problemas. Hoy por hoy lo que queremos es respuesta clarísima al tema. Señor, aquí tiene esto y voy a fiar esto. Entonces, comparamos, si hay una situación de que no se pueda perder en el negocio, pues bienvenido sea, no tenemos para qué discutir, que poner el hombro. Pero si vamos paulatinamente perdiendo, eso significa una quiebra eminente. Entonces, creo que la cosa no va por ahí. Una última pregunta de mi parte, abogado Abel Gómez. En el estricto sentido personal, igual como presidente de FENACOTIP, ¿usted qué prefiere? ¿Compensaciones o incremento de valor de manera directa del pasaje? Vea, aquí hay una realidad que usted tiene que analizarla. Si nosotros hablamos que las compensaciones lleguen a todos, oiga, compensaciones, vamos. Y si hay cómo hacerla, ojo, que se lo puedo demostrar. Pero como yo sé que en las compensaciones que nos están dando no van a llegar a todos, por ejemplo, a usted le dice al transportista, te doy libre aranceles en llanta y en aceite. Si no tenemos plata para la olla, para comer, ¿cómo vamos a tener plata para importar? Es decir, me vas a dar algo que no lo voy a utilizar. Entonces, si me dices que me vas a compensar, ¿sabe qué, transportista? No te voy a cobrar el IVA, te voy a acentuar del IVA. Eso es una compensación que llega a todo. Entonces, todo el mundo va a exigir factura y más bien le van a hacer bien al Estado porque va a recaudar más. Porque todo el mundo va a pelear su factura. Ya nadie va a comprar que deje la factura, nomás cóbreme el mes. Todo el mundo va a pelear su factura. Entonces, eso es una compensación que puede llegar. Dependiendo de la compensación, uno puede decir compensación. Pero como sabemos que estas situaciones le hemos hablado, y la verdad que dentro de la política pública, económica, que han decidido, estas situaciones no se pueden tocar. Hay que seguirla conversando. Pues lógicamente el siguiente paso es el cuadro tarifario, el tema de la tarifa. Y eso es lo que no queríamos, porque eso afecta al pueblo. La economía, el pueblo recibir una cuestión de golpe de tarifario es duro. Entonces, frente a esta situación, más bien decimos, hay que mirar cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer?
y dónde queremos ir. Y para eso queremos que se trate el tema de la forma más inmediata. Ya está lo primero, ya enviaron preso. Perfecto, gracias de mi parte, abogado Gómez, licenciado. Ok, abogado, le agradecemos infinitamente. Ha sido importante conversar con usted sobre este tema y en otro momento seguiremos con usted. Muchas gracias, abogado, para usted, para su radio, para todos los radioescuchas y siempre a las órdenes para conversar de estos temas interesantes.